Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, el símbolo del agua es fundamental para comprender las Escrituras. Ellas son fuentes de agua viva que nos dan limpieza, nos dan frescor y alimento para el camino. Comparada ha sido muchas veces la ley, la Torá y la palabra de Dios con el agua. Como dijimos, os invitamos a una nueva etapa en Cautivados por la Palabra, donde rezaremos con los salmos. En este vídeo introduciremos algunas claves para adentrarnos en este precioso libro, porque cuantos más interrogantes tengamos, más profundo será el acercamiento que tenemos a la palabra. Entonces comenzamos nuevo libro, comenzamos el libro por antonomasia de la oración, introducción al precioso libro de los Salmos. Bienvenidos a beber en esta palabra refrescante. Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? El que es irreprochable y actúa con justicia. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto. El Señor me sostiene. Venga ya de Sión la salud de Israel. Cuando cambie el Señor la suerte de su pueblo, saltarán de gozo Jacob e Israel de alegría. Comienza un nuevo curso y comenzamos una nueva etapa, andadura, en nuestro canal Cautivados por la Palabra. Nos vamos ahora al Antiguo Testamento. Os proponemos trabajar sobre un libro precioso, quizá el más usado del Antiguo Testamento por los cristianos, el libro de los Salmos. En primer lugar, como siempre, al saludarnos después del verano, queremos agradecer vuestra pasión por la palabra, nuestra comunión a través del canal, nuestra común pasión por Jesucristo que nos habla. Agradecemos vuestros comentarios, seguimos rezando unos por otros y creando esta comunión en la distancia, comunión en el fondo de los santos, de aquellos que buscan seguir a Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo un texto sobre los Salmos de un santo padre, San Ambrosio de Milán, que tiene un comentario a los Salmos y dice lo siguiente para que veamos lo especial que es este libro para todos los creyentes. Escuchamos. Aunque es verdad que toda la Sagrada Escritura está impregnada de la gracia divina, el libro de los Salmos posee con todo una especial dulzura. El mismo Moisés, que narra en un estilo llano las hazañas de los antepasados, después de haber hecho que el pueblo atravesara el Mar Rojo de un modo admirable y glorioso, al contemplar cómo el faraón y su ejército habían quedado sumergidos en él, superando sus propias cualidades, como había superado con aquel hecho sus propias fuerzas, cantó al Señor un cántico triunfal. También María, su hermana, tomando en su mano el pandero, invitaba a las otras mujeres diciendo: «Cantaré al Señor sublime en su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar». Se refiere al libro del Éxodo. Después de contar en Éxodo 14 el paso del Mar Rojo, en Éxodo 15 tenemos el aspecto sálmico, el aspecto de un himno que alaba al Señor. Continuamos. La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, la reprensión corrige, la enseñanza moral aconseja. Pero el libro de los Salmos es como un compendio de todo ello y una medicina espiritual para todos. El que lo lee halla en él un remedio específico para curar las heridas de sus propias pasiones. El que sepa leer en él encontrará allí, como en un gimnasio público de las almas y como en un estadio de las virtudes, toda la variedad posible de competiciones, de manera que podrá elegir la que crea más adecuada para sí, con miras a alcanzar el premio final. Cuánta actualidad, ¿verdad? Un gimnasio en el que podemos ejercitar las virtudes para todos los momentos de la vida. Continuamos. ¿Y qué decir de su contenido profético?
Aquello que otros habían anunciado de manera enigmática se promete clara y abiertamente a un personaje determinado, a saber, que de su descendencia nacerá el Señor Jesús, como dice el Señor a aquel: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. De este modo, en los Salmos hayamos profetizado no solo el nacimiento de Jesús, sino también su pasión salvadora, su reposo en el sepulcro, su resurrección, su ascensión al cielo y su glorificación a la derecha del Padre. El salmista anuncia lo que nadie se hubiera atrevido a decir, aquello mismo que luego en el Evangelio proclamó el Señor en persona. Se ve que la poesía, la alabanza a Dios, la oración, se atreve a decir cosas que otros no llegan y no alcanzan. Entonces, el precioso libro de los Salmos. Tendremos hoy una introducción general a este libro, para después trabajar en distintos vídeos algunos salmos, no todos, son muchos, algunos salmos sobre todo desde la clave de la oración, con la perspectiva de la lección divina. Bienvenidos a esta nueva etapa, os invitamos a dejarnos cautivar como siempre por la palabra y a rezar con ella. Dios nos está hablando y quiere enseñarnos su camino, quiere amistad con nosotros a través de la palabra. Bienvenidos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Bien, empecemos con el nombre de esta colección de oraciones, con el nombre de este libro. La palabra salmos, que todos usamos, es una palabra griega, salmos, que intenta traducir una palabra hebrea que es mitzmor, y que significa el verbo tzmar, cantar, ¿no? Entonces, un salmo es un texto para ser cantado o recitado. Es un salmo, ¿no? Se ve que la oración antigua no era solamente pronunciada, leída, diríamos, sino una recitación, como hacemos ahora también en el gregoriano y en tantos que cantan la liturgia, ¿verdad? Es una canción, es un texto para ser cantado. Dice San Agustín: quien canta reza dos veces. Parece que rezar cantando es lo propio desde el origen de los salmos, ¿no? El texto hebreo le llama a esta colección, a este conjunto, tehilim, un plural que significa himnos, alabanzas. Los salmos serían 150 alabanzas. Es verdad que no todos son alabanzas, después hablaremos de los géneros literarios, y la mayor parte de los salmos no son himnos, sino que son súplicas. Pero bueno, los hebreos, digamos, han querido poner como título, subrayar la dimensión laudatoria de alabanza de este conjunto bíblico, ¿de acuerdo? De los salmos. Hay salmos, insisto, que no son himnos, sino que son más bien súplicas, acción de gracias, pero el conjunto, el editor final, ha querido subrayar la dimensión de alabanza al Señor que este libro supone. En los 70, en la Biblia griega, según los códices, el Códice Vaticano, uno de los más antiguos que tenemos del siglo IV sobre el Antiguo Testamento, sobre esos 70, le llama psalmoi, ¿verdad? En plural, es un libro de los salmos, cantos. Y en cambio el Códice Alejandrino habla de psalterion, que significa un instrumento de cuerda, estamos en la misma línea, para cantar.
y luego después pasó a significar el conjunto de cantos que se acompañan con este instrumento de cuerda, una especie de cítara, ¿no? Desde el principio vemos que el libro de los Salmos tiene que ver con la música, tiene que ver con los instrumentos por cantar. Entonces es el libro para alabar a Dios cantando. La palabra se une a la voz, al tono, para poder alabar. Diríamos un poco desde el punto de vista trinitario que para alabar a Dios hace falta logos, palabra, y hace falta pneuma, espíritu, ¿verdad? Las dos dimensiones, porque el Dios es Trinidad. Entonces no es suficiente con la palabra, necesitamos también el espíritu, el tono, para el ritmo, para poder alabar al Padre por la eternidad. Entonces este es el libro de los Salmos con su precioso nombre. Son 150 salmos, aunque en la versión griega hay un Salmo 151 que se considera apócrifo. De hecho, el mismo que lo añadió ya dice que es un salmo genuino de David, aunque en esta se considera apócrifo. 150 salmos para cantar a Dios con nuestra palabra y con nuestro espíritu. Vamos con un segundo tema, después de ver el título, vamos a ver la numeración, porque son 150 salmos, pero la numeración cambia. De hecho, los que están acostumbrados a rezar en la liturgia los salmos no se corresponden con el número en la Biblia, cuando tiene uno la Biblia. Uno busca en la Biblia el Salmo del Buen Pastor y ve que es el Salmo 23, y en cambio está acostumbrado a rezarlo como Salmo 22 en la liturgia, el Buen Pastor. O el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21 en la liturgia, busca en la Biblia el Salmo 22. ¿Por qué sucede esto? Porque las versiones hebrea y griega tienen una numeración diferente, aunque coinciden en el número de salmos, quitando el 151 que hemos dicho del mundo griego, que es apócrifo. Y es por lo siguiente, la liturgia ha tomado de la Vulgata la numeración griega y en cambio la Biblia suele seguir la numeración hebrea. ¿Y qué sucede? Pues sucede, al principio coinciden, texto masorético, texto hebreo y los 70 coinciden del 1 al 8. Es bueno que esto lo veáis con la Biblia delante, ¿verdad? Pero después, en el Salmo, el texto hebreo convierte en dos salmos lo que es uno solo para el texto griego. Entonces, como aquí ya hay uno más, desde el Salmo 11 al 113, la mayoría del Salterio, la numeración hebrea es mayor, un número mayor que la griega. Del 11 al 113 se corresponden con el 10 al 112, y es porque lo que es un salmo en la Biblia griega son dos salmos en la Biblia hebrea. Si miramos bien, veremos que el Salmo 9 es un salmo alfabético, es decir, que comienza las estrofas con una letra del alfabeto hebreo, del alefato, Aleph, Bet, Gimel, y por tanto el Salmo 10 continúa el alfabeto del Salmo 9. Entonces parece que es más original la versión griega, que tendría un texto hebreo de fondo diferente al masorético. Por tanto, parece que ha conservado mejor la numeración, en este caso al menos, la versión griega. La versión hebrea lo convierte en dos salmos y por eso a partir de ahí hay un descabale, ¿verdad?, una desconexión entre la numeración. Pero es muy sencillo. Sabemos que siempre es un número menos en la versión griega. ¿De acuerdo? Después llega un momento en el que también hace lo mismo la versión hebrea, dos salmos, convierte en dos salmos lo que es uno. O sea, aquí habría un desajuste de dos salmos, pero enseguida se vuelve a ajustar, porque convierte en un solo salmo lo que son dos salmos para la Biblia griega. O sea, hay un instante nada más en que el desajuste es de dos salmos, porque enseguida en el siguiente se ajusta. Y otra vez, los dos grandes bloques, sigue siendo un número más, 117 al 146, 116 al 145. Y ya vuelven a ajustarse en el 147, que hace el hebreo al revés que el griego. Si aquí dos del hebreo son un salmo griego, aquí uno del hebreo es
2 salmos del griego. Y por eso, a partir del 148 al 150, los 3 últimos salmos, coincide la numeración como en los primeros. Entonces, lo cual nos dice que en la tradición, pues el texto de los salmos ha sufrido una evolución. De hecho, no solamente en la numeración, sino que en muchas palabras, expresiones, el texto griego no es idéntico al texto hebreo. Y a veces el texto hebreo no se entiende muy bien y tenemos que traducir siguiendo el texto griego, que es más claro. Entonces, esto nos dice que la Biblia ha sido una palabra viva, que al transmitirse, bueno, pues se ha ido eso mejorando, a veces con ciertas equivocaciones. Entonces, 2 versiones, la griega y la hebrea. Normalmente las traducciones modernas se hacen sobre el texto hebreo y con la numeración hebrea. Pero, como digo, muchas veces hay que buscar ayuda a esta versión antiquísima, antes de Cristo, de la traducción al griego. Bien, yo creo que ya no nos haremos un lío, ¿verdad? Cuando veamos Salmo 51, que es el Salmo 50, miserere, ¿verdad? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. En la liturgia es el Salmo 50, en la Biblia hebrea, en la Biblia es el Salmo 51. Es una cosa muy sencilla que conviene que sepamos para no perdernos. El Salterio es un libro, es una colección de oraciones, de salmos. No se escribieron juntos, seguidos, sino que se han ido... Entonces, fue una persona que los recopiló enteros. Hubo colecciones antes, como veíamos en Proverbios. Bien, empecemos por el final. Tal y como está el texto actualmente, hay un conjunto de doxologías, de alabanzas, como nuestro Gloria al Padre, ¿verdad?, que jalonan el Salterio en 5 bloques. Los tenéis aquí. Al final, lo podéis comprobar, del Salmo 41, del Salmo 72, del Salmo 89, del Salmo 106, tenemos un añadido doxológico de alabanza a Yahvé, a Dios. Y el Salmo 150, todo él sería una doxología final. Esto nos hace pensar que el editor final del libro de los Salmos ha querido hacer 5 bloques, seguramente para poner en paralelo los salmos con la Torá. De hecho, los salmos se aplican a David, igual que la sabiduría sería de Salomón, los cantos, salmos de la oración de David, que tocaba la cítara, ¿verdad?, en la corte del rey Saúl, y la Torá de Moisés. 3 grandes personajes a los que se aplica 3 dimensiones fundamentales de la Biblia: la Torá de Moisés, la sabiduría de Salomón y los salmos de David. Entonces, la Torá de oración, como después profundizaremos cuando estudiemos el Salmo 1. Es una Torá de oración, 5 libros de oración. Pero debajo de ello, esto es la última etapa, parece haber también una especie de colecciones por los títulos y por el género literario, como después veremos, parece haber ciertas colecciones que se medio corresponderían con estas. Entonces, los Salmos 1 y 2 serían introductorios, no tienen título. Pero luego los Salmos 3 y 41 se dice que son le David, para David o de David. La palabra hebrea le, que no sabemos si significa el autor, aquel a quien va dedicado. En cambio, es una colección davídica. No implica que sean todos que los escribió David, sino que es una colección que tiene que ver con el rey David, ¿no? Después hay 3 colecciones. Una se habla de Coré, otros de David también y de Asaf. Pero las 3, los autores modernos consideran que serían la colección eloísta, porque llama a Dios no Yahvé, sino Elohim. ¿Os acordáis de las tradiciones que hablamos en el Pentateuco, verdad? El yavista, el eloísta, el sacerdotal. 3 colecciones que formarían la colección eloísta. Y en títulos habría estos 3 títulos. Después tenemos otro bloque que vuelven a ser salmos de Coré, pero ya no eloístas. Y aquí acabaría la segunda colección. Seguimos adelante, los salmos 90 al 104 serían salmos no tanto unidos por el autor al que va dedicado, sino por el género literario, salmos de entronización. Y terminan con 105, 106, 107, que serían el alabaz, salmos aleluyáticos, salmos de alabanza, lo que se llama en el mundo hebreo el jalel. Es el jalel, ¿verdad?
la alabanza a Dios, que concluyen los salmos de entronización. Me parece que ha habido una labor editorial, ¿verdad?, para colocar los salmos de una determinada forma. Después, los 108, 109 y 110 vuelven a ser salmos también de David, que tienen que ver con el rey David. 111 al 118 tendríamos los salmos también, salmos que tienen que ver con el alabad a Dios. Aleluya, ¿sabéis qué significa esto? Halelú es un imperativo del verbo halal, que significa alabad. Halelú, alabad. Y Yah significa Yahvé, alabad a Yahvé. Entonces son salmos que intentan ser una alabanza, un himno a Yahvé. Y estos de aquí, la tradición litúrgica hebrea le llama el pequeño Halel, los 113 al 118. Igual que hay un Halel, hay un pequeño Halel, ¿de acuerdo? Y luego el 119, que es un salmo especial, es el salmo más largo de todos, es muy sapiencial, cada estrofa empieza por una letra del alfabeto y es larguísimo, ¿verdad? Todos lo conocéis, el Aleph, Bet, Gimel, que parece formar una pequeña inclusión porque el Salmo 1 también es un salmo sapiencial de reflexión sobre la Torá, reflexión sobre la ley, reflexión sobre la ley. También la ley es material apropiado para ser orado. Una forma de rezar es meditar la ley. Bien, y continuamos con los demás, no queda en la pizarra, continuamos ahora, pero veis, parece que hubo colecciones anteriores que se recopilaron completas y que el editor final lo puso en 5 grandes bloques para recordarnos que existe también una Torá de oración. Seguimos con los siguientes salmos. Continuamos con los salmos que quedan, ¿verdad? Tendremos otras colecciones, posibles colecciones. Aquí hay una muy clara, 120 al 134, que se comienzan siempre, el título es Cánticos de las Subidas. Parece que es un conjunto de salmos que quizás se recitaban en las peregrinaciones a Jerusalén. Se ha intentado ver una especie de unidad que no siempre es clara, pero sí aparece evidente que eran cánticos recitados cuando se peregrinaba a Jerusalén, muy apropiados para rezar en nuestras peregrinaciones también, sobre todo alguno de ellos, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Quién no conoce ese salmo, verdad, tan precioso? Después tenemos 2 salmos aleluyáticos, otra vez de alabanza a Dios, y uno de ellos, el segundo, salmo pascual, es un salmo pascual, se llama en la tradición judía el gran Halel, la gran alabanza, porque es eterna su misericordia. O sea, se repasa la historia antigua de Israel, desde el Éxodo a la conquista, todo el Éxodo de Moisés, con por qué es eterna su misericordia, ¿verdad? Entonces, gran Halel recitado en Pascua, que es memorial de ese acontecimiento. El 137 queda un poquito ahí en medio, que es muy famoso y muy hermoso, es el Salmo del Desterrado, ¿no? Junto a los canales de Babilonia, queda un poquito ahí aislado, no parece ser de ningún conjunto. Después tenemos otro conjunto que son salmos de David, 131-145, y los últimos que también son, para acabar con una especie de redoble de tambor de alabanza a Dios, los últimos son aleluyáticos también, y que en la tradición también litúrgica judía se han venido a llamar tercer Halel, que suelen ser recitados por la mañana, en nosotros apropiados para laudes. Bien, los salmos se atribuyen a David. ¿Pudo escribir David algún salmo en su época? Pudo, pero ¿son todos de David como autor? No, está claro que no. Muchos dan, por supuesto, el destierro, por ejemplo, y ciertos desastres de épocas posteriores. Entonces, la tradición bíblica ha ido componiendo salmos, seguramente muy ligados a la liturgia, ¿verdad? Y luego algún autor posterior, algunos dicen en la época de los Macabeos, no sabemos bien cuándo, han recopilado todos estos salmos para crear una Torá de oración, sabiendo siempre que la referencia es David, el gran cantor de las hazañas de Dios. David es la referencia, ¿no? David es la referencia y se podían remontar incluso eso pues a David, que fue el cantor de Yahvé.
Pero tenemos ahora un precioso elenco de salmos, ya no solamente para rezarlos, luego hablaremos también de esto en algún salmo, no solamente ya para rezarlos en la liturgia es un contexto importante para los salmos, pero también, tal y como está ahora mismo como libro, otro contexto fundamental es la lectura personal. Seguramente los salmos también se recopilaron para que cada israelita pudiera, como la Torá, ¿verdad?, Deuteronomio 6, recitar la Torá, pues recitar los salmos también de forma individual, en voz baja, meditar. Entonces, liturgia comunitaria, meditación personal, dos dimensiones fundamentales para las que nos ayuda este precioso libro de Salmos de Israel. Al director, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Digamos ahora una palabra sobre los títulos de los salmos. Tenemos que distinguir entre el título que aparece en las Biblias en negrita al principio, que suele ser un título que le dan los estudiosos modernos, un título que no tiene nada que ver con el salmo, ¿no?, sino que intentan reflejar cuál sería el género literario del salmo, cuál sería la perspectiva principal. Y luego están unos títulos que suelen aparecer en cursiva y que ya tienen versículo, ya sí tienen forma parte del salmo. Por ejemplo, estamos en el Salmo 61, dice el versículo 1, del maestro de coro para instrumentos de cuerda, de David. Y después comienza el salmo en el versículo 2, escucha, oh Dios, mi clamor, o el único salmo atribuido a Moisés, Salmo 90, de Moisés, hombre de Dios. Entonces, estos títulos de los salmos, ¿qué significan? En primer lugar, habrá que decir que la Iglesia los considera no inspirados, no son parte del salmo, sino un intento antiguo de ponerle título que tiene diversos significados. Puede indicar el autor o la colección a la que pertenece. No tiene por qué ser este salmo de Moisés, que lo haya escrito Moisés, sino que se le atribuye a Moisés, se intenta rezar pensando en Moisés, ¿verdad? Entonces indican el autor, pero hablando de autor entre comillas, no tiene por qué ser el autor físico y exacto. También, hemos dicho antes, para instrumentos de cuerda, ¿verdad? Son indicaciones litúrgicas. Este salmo habría que cantarlo con instrumentos de cuerda. Del maestro de coro, también indicaciones litúrgicas. Seguramente pues, tendría que haber un solista que lo hiciera y luego un grupo, el coro. Hay indicaciones varias. Otros son, pues habla si es un salmo o es un canto, indicaciones también, diríamos, literarias. Hay uno muy interesante, el Salmo 60, que dice muchas cosas, lo leo. Del maestro de coro, según el lirio del testimonio, a media voz, de David, para enseñar, cuando luchó contra Aram de Naharaim y Aram de Sobá, y Joab, de vuelta, derrotó a Edom en el Valle de la Sal, 12.000 hombres. Sé que aparecen muchas cosas, cuestiones litúrgicas del maestro de coro e incluso la melodía con la que se debía cantar. Qué bonito. Según el lirio del testimonio, que no conocemos lo que es, pero seguramente era una melodía antigua que todos conocían, como si ahora dijéramos cualquier canción que conocemos, pues según esa música cantad este salmo, ¿verdad? A media voz también, ¿cómo hay que cantarlo, no? Es un salmo que no hay que gritar, sino que es más meditativo. De hecho dice, para enseñar. Luego la colección o el autor de David. Y luego una de las más interesantes cuestiones, y es que los salmos, como son de David, David es el referente, se intentan acomodar a momentos de la historia de David. Cuando David luchó contra Aram, pero no porque el salmo se compusiera en aquel momento, lo cual es bastante difícil, sino que un autor ha intentado buscar momentos de la vida de David adecuados a lo que ese salmo dice. O sea, más que decirnos el autor y el origen, lo que nos dicen los títulos son la historia de la interpretación. De alguna forma, los salmos serían un recorrido por la vida de David. El famoso Salmo Miserere, el 51-50, Misericordia Dios mío por tu bondad, fijaos qué título más bonito tiene, del maestro de coro, Salmo, literariamente, de David,
cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. Y este salmo lo habría pronunciado David cuando se arrepiente del pecado con Betsabé, porque Natán le dijo que había pecado. Se busca en la historia de David circunstancias adecuadas para los salmos. En el fondo los antiguos hicieron lo que hoy también se nos invita a hacer a nosotros, buscar situaciones adecuadas en mi vida para rezar estos salmos. Los títulos son un comienzo hermenéutico de historia de la interpretación que se continúa también en nosotros. Por eso no es inspirado, como tampoco está inspirada mi situación. Los salmos inspirados están abiertos a ser rezados en diversas situaciones de nuestra vida. Preciosa perspectiva para poder rezar los salmos unidos a la existencia, a la vida cotidiana. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. En esta introducción a la lectura de los Salmos pasamos ahora a un tema que me es especialmente querido y es la dimensión poética del Salterio. El padre Shekel, Luis Alonso Shekel, que ya murió, jesuita, profesor del bíblico, hace muchos años escribió un libro, 30 salmos, poesía y oración. Los salmos son esto, poesía y oración. Y no se pueden, yo creo, rezar profundamente si no vemos su carácter poético. Y la poesía es un mundo precioso. Entonces, no es cuestión de traducir, no, la poesía no se traduce igual, ni se reza igual, ni se lee igual que un texto narrativo. Si no afrontamos los salmos como poesía, nos perderemos gran parte de su contenido. Por ejemplo, si leemos el final del Salmo 104, cantaré a Yahvé mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista, que le sea agradable mi poema. Yo tengo mi gozo en Yahvé, que le sea agradable mi poema. El mismo autor bíblico, también lo hemos leído en el Salmo 45 al inicio, ¿verdad? Me brota del corazón un poema bello. El autor bíblico sabe que está haciendo poesía, poesía para Dios. Es un sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificio de la belleza de la palabra humana ofrecida a Yahvé. Entonces, la poesía. ¿Y qué es la poesía? En el mundo hebreo, lo esencial de la poesía, seguramente hemos hablado aquí alguna vez, ¿verdad? Con los proverbios, pues es el ritmo, muy importante el ritmo para la poesía, también la sonoridad, ¿verdad? También es muy importante las imágenes que se utilizan. La poesía, en hebreo y en cualquier idioma, es esa palabra llevada al límite en su brevedad, pero con una gran cantidad de sugerencias, ¿no? La palabra poética es una palabra cargada de posibilidades. Un gran poeta es aquel que sabe expresar en pocas palabras una gran experiencia suya que a su vez sirve para expresar nuestras experiencias y para suscitarlas. La palabra del poeta no solamente expresa lo que pienso, sino que a veces leyéndola me hace pensar y vivir realidades nuevas, incluso más allá de lo que el poeta escribió, ¿no? La palabra desborda al autor y se convierte también en fuente de referencias. Y la palabra en su máxima capacidad de trascender, yo creo, es la poesía. La capacidad de comunicar lo oculto, de servir al misterio. Quizá no hay nada como la poesía para poder expresar el misterio. El poeta da palabra a lo que el hombre busca y piensa, y por eso nos ayuda a buscar y a pensar. Nos permite acceder al misterio de lo humano y también de lo divino. Dicen los antiguos mitos que los dioses enseñaron al hombre a hablar. El lenguaje humano es un misterio y es capacidad de trascender para llegar al otro, trascender para llegar a lo real, trascender para llegar a Dios.
la palabra. A través de la palabra, el poeta nos ayuda a trascender, pues más aún si el poeta está inspirado, porque entonces es poesía humana, muy humana, pero también divina, inspirada por el Espíritu. Entonces, yo os invito a leer los salmos como poesía, no solamente como palabras sueltas, sino como poesía. Y especialmente dentro de la poesía, yo insistiría en el aspecto del ritmo. Es importante, muy importante el ritmo, pero el símbolo, las metáforas utilizadas en la Biblia. Y más allá de una metáfora, comparaciones, lo que es una comparación, esto es A es como B. Cuando quitamos la palabra como, hacemos una metáfora, A es B, una metáfora, pero la imagen es un conjunto de metáforas. Por ejemplo, para mí de las imágenes más bonitas, el Salmo 22, cuando el justo se siente perseguido y ve que los mastines, los animales le rodean, como si son los enemigos, pero los ve como leones con las fauces abiertas, ¿verdad? Ahí está una imagen muy significativa que nos hace entender mejor cómo se siente el salmista, rodeado de animales que intentan devorarlo. Eso no es real, eso es una imagen, es poesía. No está diciendo que hay un conjunto de perros físicamente que le están haciendo, no, sino que él se siente así ante sus enemigos personas, como si fueran perros que rugen, leones que quieren apresarlo. O la imagen preciosa, por ejemplo, de la viña, ¿no? Y Dios como viñador, Israel como una viña, la trasplantaste, la sacaste de Egipto, echó raíces. Entonces todo esto nos hace evocar. Una imagen no se queda solamente, he descubierto que Israel es como una viña, sino que nos hace meternos, introducirnos simbólicamente, afectivamente, misteriosamente en la imagen. Y la imagen nos sugiere situaciones y nos sugiere, connota cosas que el mero concepto no llega. Y luego la gran imagen, ¿no?, de la Biblia, seguramente el Salmo 23 es quizá el más breve y con más densidad. Tiene dos imágenes, la principal, la del buen pastor, y la segunda, anfitrión. Dios como pastor, Dios como anfitrión. No es solamente propia del Salmo 23, hay otros salmos y otros textos bíblicos que aparece Dios como pastor, hasta el Nuevo Testamento, Jesús buen pastor, ¿verdad? Pero ahí como el pastor no es una mera metáfora, es una imagen, porque luego sugiere muchas cosas. ¿Qué significa pastor? Significa también verdes praderas. Otra metáfora, ¿verdad? Dentro de la imagen del pastor, me conduce por cañadas rectas. Y aunque camine por cañadas oscuras y valle tenebroso, otra metáfora. Tu vara y tu cayado, otra metáfora. Es decir, la imagen es un conjunto de metáforas que sugieren muchísimas cosas. Después el anfitrión, preparas una mesa ante mí, me unges la cabeza, el olor, se puede hasta oler, ¿verdad? E imaginar allí en el desierto un beduino que recibe a personas que van por el desierto. Tu bondad y tu misericordia me acompañan por ese camino por el desierto, ¿verdad? Mi copa rebosa, estoy frente a mis enemigos, pero contigo estoy sostenido, no tengo miedo. Es la imagen. Os invito a buscar imágenes en la Biblia, ya desde el Salmo 1, ¿verdad? ¿Qué es el justo? El justo es un árbol frondoso, con fruto junto a acequias, casi nada, un montón de metáforas en una imagen. Y en cambio, ¿qué son los malvados? Paja que el viento se lleva. ¿Ves? También la imagen funciona. Entonces, si no entramos en ese mundo de la imagen, en esa imaginación que nos hace trascender, no entendemos bien el Salmo. Es decir, la paja frente al árbol. El árbol está fijo, frondoso, tiene agua y tiene fruto. La paja está moviéndose, seca y sin fruto. Las imágenes nos hacen trascender. Entonces, el descubrimiento, me gustaría casi estar aquí hablando de todas las imágenes del Salterio, pero ya iremos viendo salmo por salmo algunas de ellas, ¿verdad? Pero la importancia de la dimensión poética. Entremos en los salmos como palabra humana, inspirada por Dios. No vayamos demasiado deprisa al sentido teológico, al sentido espiritual. No, porque reduciríamos el salmo. Dios ha querido que su palabra se haga poesía. Por tanto, para llegar a la voz de Dios, tenemos que pasar por la mediación poética del autor humano. Es de sabios aceptar lo que Dios nos propone. Y Dios ha puesto en estos poemas bellos su palabra. Aceptemos la palabra de Dios tal y como nos llega, como poesía que da grandes sugerencias y posibilidades a nuestra imaginación, a nuestros afectos, a la hora de profundizar en el misterio. Poesía orante. Estos son los salmos. Cuando lo leáis, buscad la imagen de fondo, las sugerencias que nos da, mundos a los que nos abre, interioridades que quiere comunicar de otros y que quiere suscitar en nosotros.
Los salmos son poesía de Dios para poder orar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Los salmos, poesía y oración. La poesía está al servicio de la relación con Dios. No es solamente sugerencias humanas, sino también tiene que ver con Dios. El poeta pretende en nosotros una experiencia vicaria, una experiencia parecida a la suya, ¿no? Entonces los salmos nos ayudan a rezar. Dios ha compuesto los salmos a través de mediadores humanos para que podamos rezar a Dios. Que hay una cosa que me parece interesantísima, porque en el resto de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Palabra de Dios dirigida a nosotros. Podemos escuchar ahí, Dios nos habla. ¿Pero qué son los salmos? Los salmos son oración, por lo tanto son palabra humana dirigida a Dios. En los salmos no solamente Dios nos habla, sino que el hombre responde, el hombre habla a Dios. Pues aquí está la gran característica de los salmos y es, como están inspirados, los salmos son palabra humana que le habla a Dios, que a su vez es palabra de Dios. Dios nos habla en la oración humana. Dios nos habla cuando le hablamos, a través de los salmos. Entonces aquí está la gran riqueza de los salmos. Los salmos no solamente son lo que Dios quiere que le digamos, sino que al decirle lo que Dios quiere que le digamos, está hablándonos. Dios me habla no solamente para que luego yo rece, sino que Dios me habla en la oración. Dios me habla cuando yo respondo. Dios me habla en las palabras que digo, inspiradas por Dios. Es el gran misterio del libro de los Salmos. Oración humana que es palabra divina. Dios nos habla siempre. Cuando nos habla y cuando le respondemos, está siempre comunicándose con nosotros. A través de nuestra experiencia humana, de alegría por la que damos gracias, de dificultad, cuando a esa experiencia le ponemos palabra divina, Dios nos habla a través de esa experiencia. Precioso. Entonces, oración. Vamos después a poner en nuestra página web unos apuntitos, bueno, están sacados de Benedicto XVI y de algunos libros de introducción a la Biblia que ya hemos citado aquí, muy buenos, ¿verdad?, como Manucci y otros, hay muy buenos libros. Hice un resumen de 2 paginitas y aquí lo que vamos a decir pues está ahí puesto por si alguien quiere bajárselo. Y a ver, desde el principio la Iglesia ha leído la Biblia, bueno, y el mundo rabínico, también el mundo judío, dicen que cada texto tiene 70 sentidos, ¿verdad?, hasta que no encontremos sus sentidos, o sea, hay más allá de lo que parece. Entonces, también desde el principio la Iglesia, los santos padres, hemos puesto ahí, ¿verdad?, han pensado que en la Biblia hay 2 principales sentidos, no hay solo uno, sino 2. El sentido literal o histórico, pues se habla del Éxodo, cuando pues, se nos cuenta que Israel salió de Egipto y que pasó por el Mar Rojo, David, pues que pecó, que conquistó Jerusalén, que sentido histórico literal. Pero debajo de ese sentido hay más allá. Es ese otro sentido principal, mucho más amplio, que los padres llaman el sentido espiritual. Algunos lo intentan buscar con la teoría, la Escuela de Antioquía sobre todo, o con la alegoría, Orígenes y la Escuela de Alejandría sobre todo. Entonces, ¿cómo buscar debajo de los textos no solamente el sentido evidente histórico, sino el sentido literal? Quizá la exégesis moderna ha venido a subrayar más el sentido literal histórico. La exégesis patrística subrayaba más, sin olvidar el otro, la exégesis espiritual, porque aquí no hay solamente una cuestión de que nos informemos de cuestiones históricas, sino que Dios nos habla. Entonces, para hacer oración hace falta que descubramos ese sentido espiritual. En la Edad Media, el sentido espiritual, el segundo sentido, se amplió, diríamos, en 3 sentidos.
Vamos a leer, lo tenéis aquí en los apuntes, un dístico del dominico Agustín de Dacia del siglo XIII que dice, leo en latín, pero es fácil de litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis cuidagas, quotendas anagogia. Es decir, hay 4 sentidos: litera, la letra; la alegoría, segundo, ¿verdad? Moralis, sentido moral; y anagogia, el sentido anagógico. ¿Para qué sirve la letra? La letra, gesta docet, enseña los hechos, los gestos, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido. La alegoría, quid credas, lo que debes creer, sentido alegórico. Sentido moral, cuidagas, lo que debes hacer. Sentido anagógico, quotendas, a lo que debes tender. Eso es muy bonito porque nos dice que junto al sentido literal, histórico, que ya se decían los santos padres, hay 3 sentidos. En la dimensión espiritual se divide en 3. La alegoría sería lo que nos da el contenido de la fe, lo que debemos creer. Es decir, la Biblia nos dice, comprendida correctamente, aquello que creemos. La fe no surge de mí, sino que la fe entra por el oído. Es decir, la palabra de Dios es el contenido de la fe. Leemos la Biblia para creer más. Por eso creemos que sin lectura de la Biblia, sin escucha de la palabra, nuestra fe está poco alimentada, es poco viva, ¿verdad? Entonces, fuente de nuestra fe es la lectura espiritual de la Biblia, la lectura alegórica. La tropología, el sentido moral, sería, en la Biblia sacamos, esto es también muy del judaísmo, que le llaman ellos halaká, camino. ¿Qué sacamos de la Biblia? Lo que tenemos que hacer día a día. En la Biblia no se nos dice todo de forma explícita, pero sí hay que interpretarla, hay que buscar el sentido espiritual en su dimensión moral, que no es evidente. Aquí Cristo quiere decirnos que hay que actuar así y así, aplicar la palabra de Dios a las circunstancias históricas que nos toca vivir. La Biblia es fuente de moral, es la principal fuente de moral. Y por fin, el sentido quizá más olvidado, ¿no? La Biblia nos habla de las realidades futuras, de la meta, de la escatología. La Biblia es un camino. La Biblia es un libro para peregrinos que tienen meta y que no tienen aquí ciudad permanente, dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses también. Estamos en camino. Entonces la Biblia nos muestra la meta y por eso tenemos esperanza. La Biblia no solamente nos habla del pasado, no nos habla tampoco solo del presente que debemos hacer, sino del futuro, hacia el cual tendemos. Y no solamente el Antiguo Testamento, que espera al Mesías, sino el Nuevo Testamento, que esperamos la parusía del Señor. Si os fijáis, el primer sentido espiritual, la alegoría, tiene que ver con la fe, el segundo con la caridad, las obras, y el tercero con la esperanza. Las 3 virtudes teologales, las 3 virtudes de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es la lectura de la Biblia? ¿Para qué se ha escrito la Biblia? Para que a través del sentido literal, partiendo del sentido literal, vayamos más allá en el sentido espiritual que nos ayuda a ser cristianos, a tener fe, esperanza y caridad. Pues ojalá que para esto sirva la Biblia, para que leyéndola, en primer lugar, esforzándonos por ver lo que decía el autor en su época, el sentido literal e histórico, saquemos de ahí, ayudados por el Espíritu de Dios y por la Iglesia, y por la ciencia moderna, claro, la ciencia exegética, sepamos aumentar en fe, esperanza y caridad. Yo creo que en esto el poco uso de la Biblia quizá también tenga que ver a veces con comunidades un poquito sin sal, comunidades con no mucha fe, con una caridad poco fogosa, ¿verdad? Y con una esperanza muy apagada. Es que la Biblia, el contacto con la Biblia del Concilio Vaticano II renueve nuestra condición de creyentes. Y después os pongo ahí el método de la lección divina, que hay muchas explicaciones, muchas. A mí me parece genial la que hace el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini, que nos explica los pasos de forma preciosa y sencillísima. 4 pasos, algunos añaden la actio, que sería luego cumplir, pero la lección divina realmente tiene 4 pasos fundamentales, que son estos, y que tienen que ver con los sentidos de la Escritura. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Es muy sencillo. ¿Qué es la lectio? No es solamente un grupo que se junta a hacer lección divina, o una persona individualmente lee el texto. No solamente es leerlo, sino buscar qué dice el texto en sí mismo. Si una persona es muy profunda y tiene muchos estudios, a lo mejor sabe algo más, y si no, pues cada uno en su nivel. Pues leyendo un poquito, si la Biblia tiene al lado textos al margen, pues leyendo esos textos al margen, las notas a pie de página. El comienzo es muy importante, no es el principio, el punto de partida no es qué me dice el texto. Eso es empezar mal. Hay que quitar el me.
¿verdad? ¿Qué dice el texto? Tengo que esforzarme por salir de mí mismo, irme a la época del texto, irme al sentido literal del texto. Dios, el verbo, se ha encarnado. Hay que partir de la carne para llegar al verbo, para llegar a Dios, ¿no? Entonces partimos del texto, de la literalidad, del texto, no del literalismo. Sentido literalista no es en sentido literal. Decir que Salmo 22, ¿verdad? Que decíamos, estoy rodeado de leones, no es no entender la poesía. Sentido literal, ¿qué quería decir el autor en su época, inspirado por Dios? Y a partir de ahí, ¿qué dice el texto? Se puede poner en común, cuando es un grupo el que lo reza. Y así, segunda parte, meditación. Y a partir de este texto, ¿qué me dice Dios a mí a través del texto? Me convierto en oyente de la palabra. Y a lo mejor no tiene que decirme todo, sino que hay una palabra del texto que es la clave para esta oración. Hoy a mí el Señor me dice este verbo, esta expresión, esto, aquí creo que es lo que el Señor... Entonces es el texto en su sentido y Dios que me habla a través del texto. Primero soy lector, escudriñador del sentido, y después soy oyente, soy discípulo. El Señor me habla a través del texto. Y el siguiente paso es importante el orden, muy importante el orden, ¿no? Primero, ¿qué dice el texto? Objetividad, y después, ¿qué me dice Dios? Y tercero, ¿qué respondo yo a Dios? Desde lo que Él me ha dicho, ¿yo qué le pediría? ¿Qué le agradecería? ¿Qué le diría? Veis, en el fondo, la oración es un diálogo entre Dios y el hombre. La oración y diálogo es estos dos momentos. Dios me habla, meditatio, yo le respondo, oratio, en ese orden. Pero, ¿qué es la lección divina? Que esa oración se hace a partir de un texto bíblico, a partir de la palabra de Dios. Y después, ¿qué sería la contemplatio? La palabra contemplación nos hace referencia, uno puede pensar que es quedarse extasiado con los ojos puestos. No, no significa eso. Significa, la contemplatio, yo una vez que he subido a la atalaya, al monte de la oración, ¿qué es la contemplatio? ¿Cómo veo desde ahí la realidad? Es una nueva mirada de todo lo que sucede en mí, en la historia, en la Iglesia, en el mundo. Gracias a la atalaya de la oración adquiero una perspectiva nueva que me hace tener más fe y más esperanza y poder también tener más caridad con los demás. Pues como el apocalíptico, como el profeta que sube a la atalaya, la oración nos ayuda a tener una nueva perspectiva sobre lo real y la historia y sobre mí mismo. Eso es la contemplatio. Y tiene consecuencias, tiene frutos la oración. No solamente he estado un rato agradable con el Señor, sino que eso me cambia la vida, me cambia la mirada y me cambia la forma de vivir y de situarme ante los demás. Entonces, 4 etapas preciosas, sencillas, que se pueden hacer individualmente o en grupo. Pues os invitamos, vamos aquí a dar claves para ello, a rezar los salmos con esta metodología, siguiendo estos 4 pasos que se aprende según se va avanzando. Cuanto más lo hacemos, seguramente mejor lo haremos. Entonces, utilizar los salmos para lo que fueron inventados, para rezar, como medio precioso para tener encuentro con Dios, porque Dios quiere hablarnos y nos espera. Y nos ha dejado hasta el camino para hablarle, el camino para abrir la puerta y llegar a Él, que es la Biblia, los salmos. Oración en presencia de Dios con su propia palabra. Terminamos así un primer vídeo sobre la introducción a los salmos. Nos queda aún alguna otra perspectiva, ¿verdad? Una cosa muy bonita que es la acolucía, lo explicaremos, la concatenación de los salmos, también los géneros literarios, fundamental en la exégesis moderna, y también en el fondo la aplicación a Jesucristo, cómo la vida de Jesucristo se puede resumir desde los salmos. Lo dejamos para el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Y después ya de este segundo vídeo tendremos el estudio concreto de algunos salmos, sobre todo para la oración personal.
Buen trabajo, que empecemos ya a utilizar el libro de los Salmos, a releerlos, para que puedan ir iluminando nuestro camino. Sobre todo eso, intentamos hacer preguntas, que le hagamos preguntas al texto desde varias perspectivas para que el texto vaya adquiriendo toda su riqueza ante nosotros. Feliz semana a todos.